Hace exactamente un año, en abril del 2010, algunos congresistas, tal vez que están en estas fotos y por los que usted votó, intentaron tramitar un proyecto de ley que aumentaba en un 25% las pensiones de los parlamentarios. Palabras más, palabras menos, y puesto en términos de bolsillo, a cada uno le aumentaban la pensión en 5,5 millones de pesos más de lo que ya tenían. Si solo contáramos los que se pensionaron antes de 1992, el ajustecito en la pensión de los padres de la patria nos habría costado 330,000 millones de pesos al año. Sí, señora, y hay gente muriéndose de hambre y hospitales que no tienen cómo funcionar. Esas pensiones están ahora en 8 millones de pesos. El proyecto lo que establecía era que se podía volver a las pensiones de 15, de 20, de 25 millones. Y por fortuna, pues fue negado en la Cámara de Representantes. El proyecto estuvo a punto de ser ley. Superó la Comisión Primera del Senado, ¿se acuerdan de ella? La misma en la que Gilma presentó su referendo para la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Luego fue aprobado en la plenaria del Senado y entonces le llegó el turno a la Cámara de Representantes, pero nunca salió de allí. Uno de los principales opositores a este proyecto fue el representante a la Cámara, Germán Barón Cotrino, que se pilló la movida y atajó el gol. No sé, yo pensaría que este es un personaje correcto. Sin embargo, cuando se cayó la ley, Barón hizo una advertencia. Los congresistas y excongresistas que estaban impulsando este conveniente ajuste pensional podrían buscar hacerlo por otros medios jurídicos, mañosos. Muy bien, hace 3 semanas volvió a encenderse la polémica alrededor de las pensiones a los congresistas. Aunque este nuevo caso no es el que estaba combatiendo Germán Barón hace un año, su advertencia parece casi profética. Según este artículo, publicado el 9 de abril en el periódico El Tiempo, el Consejo de Estado ordenó al Fondo de Previsión del Congreso que volviera a liquidar las pensiones de 7 excongresistas y exfuncionarios. Estos señores no tienen que ver nada con el proyecto de ley anterior. Es más, lo que según El Tiempo les acaban de aprobar, pues no sería ilegal, ni mucho menos. Vaya uno a saber si sería justo. Pero hay que decir que esa reliquidación de las pensiones le va a costar al Estado, a usted y a mí y a todos nosotros, más de 7,000 millones de pesos. ¿Será que es que las pensiones que tenían eran muy bajitas? ¿Será que es que estaban aguantando hambre? El problema que se viene, y que en el fondo es muchísimo más grave, es que de ese aumento en la pensión por antecedentes jurisprudenciales podrían llegar a beneficiarse, a menos que alguien haga algo, más de 200 exfuncionarios adicionales, entre congresistas, magistrados, fiscales y hasta procuradores. Si para solo 7 exfuncionarios la cuenta será de 7,000 millones, imagine su merced lo que será para 200 exfuncionarios. Se nos va la plata del invierno ahí. Yo estaría seguro que esos casos obedecen a personas que se pensionaron hace años y que tienen condiciones diferentes a las que actualmente establece el acto legislativo. El acto legislativo es claro de que no puede tener ninguna persona una pensión superior a los 8 millones de pesos, exceptuando el presidente. Si bien son casos individuales y no han sido más de 7 exfuncionarios los que han presentado este reclamo, es preocupante que puedan llegar a ser 300. Imagínense, esta vez se rompería no el canal del dique, sino el dique de los recursos públicos. Y ahí sí los únicos abogados serían ellos, pero en plata. Esperemos que se pueda hacer algo. Según este artículo del Tiempo, el Fondo de Previsión del Congreso ha instalado una tutela ante el Consejo de Estado para pedir la revocatoria de esta decisión y busca un pronunciamiento de la Corte Constitucional. No hay derecho. Habría que mirar cuál es el contexto de orden legal, porque si es bajo la vigencia de esta norma, deberían en los tribunales negárselo. Si son personas que están aduciendo derechos de normas que le reconocieron en tiempo antes, yo no veo el inconveniente. Barón no es el político de plaza pública que pasa los domingos de elecciones jugando tejo en los centros comunitarios de los barrios populares y echando discursos virtuosos, ruidosos y furiosos que generan todas las expectativas que luego jamás se cumplen. Él no es de los que va a regalar camisetas y sándwiches, ni abanicos, ni neveras. Es más bien un político más cercano a los empresarios, a los cacaos, que también hacen parte de nuestra nación y tienen derecho a tener sus representaciones. Creo que el sector privado es el sector que produce el empleo. Creo que el sector privado hay que protegerlo, que el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que el privado produzca empleo. Cuando no está en los salones del Congreso, Barón atiende a sus representantes entre lo que él llama sus oficinas, que son en realidad restaurantes y cafés dispersos por la ciudad de Bogotá.
Sus 3 proyectos bandera en el momento tienen que ver con la industria y la inversión extranjera, la locomotora del empleo, como él la llama. Su llave en esta ley del Congreso, su pana, su parcero número 1, es el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Sí, al que una cartabomba le voló un dedito, ¿se acuerdan? Varón es hoy el codirector del partido de Lleras, Cambio Radical, y terminó en política por sugerencias del ministro, querido por unos, odiado por otros, en especial por Uribe. La verdad yo no había sido ni edil, ni concejal, ni había sido diputado, nunca había hecho ese trabajo. Obviamente tuve el apoyo del entonces senador Germán Vargas, que tenía una organización pues muy buena, y por eso creo que pude llegar con relativa facilidad al Congreso. Esta alianza es evidente en los pasillos del Congreso. Ahora, no estamos diciendo que sea una alianza non santa, o sea, esto no es ilegal. Este tipo de alianzas es precisamente parte de la labor del ministro del Interior, un personaje indispensable si se quiere hablar del Congreso, porque él es ese man, precisamente el punto de contacto entre la rama legislativa, o sea el Congreso, los padres de la patria, y la rama ejecutiva, o sea el presidente. Mejor dicho, este es el que le lleva las razones del presidente al Congreso y del Congreso al presidente. El lobista mayor, en el buen sentido de la palabra. Es el encargado de preservar las relaciones entre el Congreso y la rama ejecutiva, el propio gobierno. El ministro del Interior es además el ministro de la política.